buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental. Es un placer, un gusto tenerlos aquí con nosotros de nuevo con un tema, pues ahora sí que un tema interesante, que es la prótesis total. Es el pan de cada día en todos los consultorios, pero aquí vamos a aprender de la forma más sencilla de hacerlo con un articulador semiajustable para que nuestras prótesis ahora sí que sean más funcionales. Y bueno, también vamos a tener nuevos materiales. Esto pues es presentado por el doctor, un invitado amigo de la casa, el doctor Fernando Sánchez. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo, pues ahora sí que tus conocimientos. Así es, totalmente en vivo desde Zapopan, ¿verdad? Desde Zapopan. Bueno, estamos. doctor, la verdad quiero agradecer siempre a una casa tan grande como es MDC, mexicana, Gracias. orgullosamente. Entonces, la verdad para mí es un gusto, es un placer. Siempre conocí esta casa. Hoy en día, pellizcame porque no me la creo. ¡Ay, qué lindo! De estar aquí compartiendo el día a día de Prostodoncia Total. La verdad que es un tema hasta cierto punto olvidado en cuestión de función. Bien lo dices, ya no hay pretexto para decir no tengo un articulador semiajustable. La verdad que yo he trabajado con este articulador en los cursos que hemos dado. La verdad que es como traer a veces un Ferrari y no saberlo manejar. Este es traer un buen articulador que es muy funcional. Sí. Entonces ya no hay pretexto para el técnico dental que a veces te dice es que el articulador solamente es para el clínico. Y si no hacemos una alianza en el conocimiento, en ocupar esta herramienta tan importante, pues realmente no se podría hacer prostodoncia total, porque todos los movimientos que hacemos no solamente es apertura y cierre como en uno de bisagra. Entonces, bueno, yo agradecido, el tema es amplio, es muy amplio, voy a tratar de ser breve, pero vamos a hacer un poco de práctica y de teoría, lo vamos a ir llevando ambas cosas, y bueno, las dudas o las preguntas te parece que sean al final. Al final vamos a estarles, y si no en el transcurso de la conferencia, si tiene algunos momentos el doctor que está articulando, puede irle haciendo las preguntas. Escríbanos por favor, estén al pendiente, acuérdense que no hay pregunta mala, todas son muy interesantes y el doctor pues con sus conocimientos lo vamos a resolver. Muchísimas gracias, doctor, pues bienvenido. Doctora, y adelante, es todo tuyo. No, bueno, aquí el público. Así es. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar, ¿sí?, por el sustento, un poco de teoría para después irnos a la práctica. Y bueno, vamos a hablar el tema prostodoncia total. Y bueno, en prostodoncia total hay muchos conceptos, ¿sí? Este es uno de tantos. El que realmente a mí siempre lo he dicho es, la verdad que puedo cambiar de color de diapositiva, de diseño, pero para mí es el que me llena como profesional. Y dice que la prostodoncia total es una disciplina cuyo objetivo, con base en un análisis y diagnóstico cuidadoso, es rehabilitar la cavidad bucal, ¿sí?, bajo la composición de función, diseño, estética. O sea, realmente es un gran compromiso elaborar una dentadura, ¿no? A veces lo he dicho en algunos cursos, está demeritada la prostodoncia total. Creo que es a veces lo que menos se hace con un protocolo. Entonces, el día de hoy te vamos a dar un protocolo del cual yo hago. Si a ti te funciona, adelante, y si no, hay más alternativas. Quédate con lo que te funcione. Yo no te vengo a hacer cosas que yo no hago. Entonces, es muy importante porque bien lo dice este concepto de prostodoncia, que es una disciplina. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que el clínico, ¿sí?, no somos disciplinados. Yo hago las dos partes, la parte clínica y la parte de laboratorio. Y muchas veces le deslindamos toda la responsabilidad al técnico dental en cuestión de color, de forma del diente, de tamaño del diente, de cucharillas. Vaya, esto es un mundo, y todo esto se lo deslindamos al técnico dental, pero sin las herramientas, sin el darle una explicación como tal. Simplemente mandamos unos modelos, a veces hasta modelos primarios, a veces el yeso
ni fue mezclado correctamente, ni pesado, ni medido. Entonces sí, ahí es una responsabilidad y tenemos que decirlo como clínicos, aunque nos duela un poco, pero sí necesitamos ser disciplinados, porque si no, no podríamos hacer una rehabilitación, que aquí como lo dice en el concepto. ¿Quién lo dice? Bueno, pues es el doctor Rubén Bernal, que es un ícono de la prostodoncia aquí en México, y bueno, ese es un concepto que maneja él y muy bien. Bueno, entonces vamos a ir un poquito de prisa para que podamos ver un poco también de práctica. La verdad que 1 hora y cuarto para hablar de este tema, a veces sí es poco, pero bueno, vamos a compactarlo. Y bueno, para poder hablar y hacer un articulado de dientes, tenemos que saber en dónde estamos trabajando, el terreno protésico, la importancia de cada estructura. Y aquí me encanta hablar de límite de acción. El límite de acción, o bien llamado surco vestibular, eso es la frontera entre los tejidos duros y los tejidos móviles, frenillos, ligamentos, tejido blando. Y obviamente ese límite tenemos que respetarlo. Normalmente, si nosotros nos excedemos de ese límite de acción, como bien lo marca el maestro Fonollosa en su libro, me encanta ese concepto, ¿no?, de límite de acción, como que es una frontera en donde tú no te puedes pasar de esa frontera. Pero si el clínico no le manda al técnico dental un modelo bien definido, bien marcado hasta dónde va a ser el límite, pues difícilmente vamos a estar hablando de lo mismo. Probablemente alargó mucho la cucharilla, hablando de cucharillas, probablemente alargó mucho la placa base, y entonces al colocarla en boca, pues obviamente se va a desplazar. ¿Por qué? Porque no respetamos, ¿sí?, el límite de acción. Nos metimos con tejidos móviles y entonces pues eso se te desplaza. Entonces, también, bueno, aquí voy a regresarme un poquito. ¿Qué importancia tiene cada anatomía del maxilar? Vamos a poner un ejemplo, la papila incisiva. La papila incisiva juega un papel súper importante en prosodoncia total, ya que de ahí va a depender qué tanto voy a vestibularizar mis dientes, qué tanto le voy a dar ese soporte labial. El rodillo tiene una función. ¿Cuál es la función? Darle soporte labial, ¿sí? Y obviamente, si no tenemos ese rodillo adecuadamente adaptado, por eso yo te voy a enseñar con una placa base, ¿sí?, hacer un rodillo personalizado. Sí, aquí tenemos rodillos prefabricados, pero sí no hay cómo tener un rodillo personalizado para cada paciente, y obviamente con la inclinación adecuada. Así te va a ir llevando la prostodoncia total. Entonces, ya dijimos que la papila, así como el sellado posterior, tiene todo tiene juega un papel muy importante en una rehabilitación bucal. Entonces, si hablamos también de la zona mular, si hablamos de ligamento pterigo maxilar, también podemos decir que el concepto de tomar impresión a boca abierta, pues ya no está adecuadamente hacerlo. Ese es mi punto de vista. Hoy hay que hacer una impresión a boca cerrada. ¿Para qué? Para que la musculatura, obviamente, si hablamos del ligamento pterigo maxilar, que lo vamos a el puntero, aquí está. Bueno, con el puntero, aquí está el ligamento pterigo maxilar, sí se inserta con el ligamento pterigo mandibular. Al hacer una apertura, obviamente ese ligamento se va a activar, y obviamente el espacio coronomaxilar, que le vamos a poner nombre y límite, sería de la zona mular al frenillo vestibular. Este corredor se llama espacio coronomaxilar. Si nosotros abrimos al paciente, le decimos al paciente que abra, ese espacio se reduce en espesor, y entonces vamos a tener un espesor no definido adecuadamente, y eso va a ser motivo para que nuestra dentadura no tenga retención, no tenga soporte, y mucho menos no va a tener estabilidad. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta en una impresión.
Pero bueno, vamos a meternos a la parte también del laboratorio, porque esto también es muy importante. Y así como tenemos la parte del maxilar, tenemos también la mandíbula. Entonces, tenemos en la mandíbula y ahí también tenemos el soporte primario, que estamos hablando de la cresta alveolar, ¿sí? Y también, bueno, flanco vestibular, la papila piriforme, los frenillos linguales, los frenillos labiales. Realmente todas esas estructuras son súper importantes. Si hablamos de la papila piriforme, tiene una función muy importante para el soporte de una dentadura. Así como la papila piriforme nos da soporte, también podemos decir sí, que el espacio postmiloioideo nos da la retención. Así es. Entonces, si todo esto no lo tenemos bien registrado, pues al final vamos a estar ahí fallando. ¿Quién nos va a dar la estabilidad? Bueno, pues el soporte primario. Bueno, estos son los fundamentos. El método SER que habla el doctor Alfredo Quintero, de cual la verdad que he estado aprendiendo mucho. Él habla del método SER, soporte, estabilidad y retención, que es algo fundamental en prostodoncia. Entonces, sí necesitamos saber estos conceptos, pero bastante bien. Y bueno, ya para entrar en tema y para irnos a la parte práctica, uno de los errores más frecuentes que yo veo en cuestión de laboratorio es que si el clínico nos manda a hacer placas base y rodillos, los estamos alineando todos sobre el soporte primario. Yo no quiero decir que esté mal, no, simplemente lo que trato de decir es que hay que compensar la pérdida de hueso, la atrofia del maxilar, sí, y la atrofia de la mandíbula. La atrofia del maxilar se da de forma centrípeta. ¿Qué quiere decir de forma centrípeta? Como lo indican estas flechas, de afuera hacia la línea media, hacia adentro. Por eso el maxilar, por lo regular, es siempre más pequeño. ¿Por qué? Porque ya no hay estimulación, ya no hay dientes, ya no hay ligamento parodontal que nos esté activando o que nos esté estimulando el hueso. Como se ha perdido órganos dentales, pues también se pierde hueso, pero se pierde de tal forma que el maxilar se hace pequeñito, y a eso se le llama pérdida o atrofia de forma centrípeta. La mandíbula, ¿cómo se atrofia? Se atrofia de forma centrífuga. O sea, ¿qué quiere decir? De adentro, de la mitad hacia afuera. Por eso normalmente la mandíbula es más ancha. Obviamente de la parte anterior es de forma centrípeta. Por eso siempre el análisis de los modelos es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como laboratorio dental tenemos que tomar en cuenta esa atrofia. Si nosotros compensamos esa atrofia, probablemente tengamos una normoclusión. Si es mucha la pérdida, la atrofia, pues obviamente probablemente el paciente tenga que ser una mordida cruzada, ya sea uni o bilateral. Pero esto va a depender mucho del análisis de los modelos, tanto de la parte frontal como de la parte de atrás. O sea, aquí es cuando hacemos realmente un análisis. Y bueno, para poder entender eso, les voy a pasar este videíto. Me encanta este video, es del maestro José María Fonollosa, en donde vean, de este lado en el modelo, estas tres líneas color naranja están asemejando al rodillo. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando hay una pérdida no tan severa de la atrofia del maxilar, podremos dejar 2/3 partes del rodillo hacia vestibular y 1/3 parte hacia palatino para poder compensar esa atrofia. Como lo veremos aquí en este video a mí me encanta porque si ustedes se dan cuenta cómo se van colocando o cómo se van articulando esos dientes. Otro concepto que para mí creo que sí debemos de cambiar es lo que le llamamos prueba de enfilado. Para mí sería una prueba estética y una prueba de oclusión. ¿Y por qué lo digo así de esa forma? Porque cuando hacemos una dentadura, sí tendríamos que articular, bueno, es en el caso, así como yo lo estoy haciendo. Articulo toda la parte anterior superior, ¿sí? Toda la parte anterior superior, y puedes articular también la inferior y mandársela a tu clínico para que haga una prueba. ¿Esa prueba cómo se llama? Lo primero, a ver, aquí
el concepto está bien claro. Cuando llega la dentadura a nuestro consultorio, ¿qué es lo primero que hacemos como dentista? Se la colocamos y vemos el color, el tamaño y la forma del diente, ¿cierto? Entonces eso es una prueba estética. Posteriormente articulamos todo lo posterior y volvemos a mandar esa prueba. Y esa prueba se le llama prueba de oclusión. O sea, le vas a decir al paciente, llega la prueba como dentista y se la colocas y le dices al paciente que cierre. Entonces estamos viendo una prueba de oclusión. Si juntamos esas dos pruebas, la primera que fue prueba estética y prueba de oclusión, entonces yo podría omitir algo que le estamos llamando prueba de enfilado. Ese es mi punto de vista, de verdad, con todo el respeto. Yo sé que hay libros que te lo marcan así, pero creo que sí podemos ir cambiando los conceptos, porque al final creo que es hasta lógico, creo que hasta más, no sé, no es que se escuche bien o que se escuche pro, no, sino simplemente es lo que estamos haciendo, prueba estética y prueba de oclusión. Entonces, así es como yo lo hago, porque ¿qué pasa cuando ya articulo todo? Todo ya va articulado. Se la mando al clínico. El clínico me dice, ¿sabes qué? La línea media está desviada hacia la derecha o hacia la izquierda. Que eso es muy frecuente, ¿eh? O sea, realmente con la experiencia que llevo, veo que a veces a veces en el consultorio, como clínicos no tenemos ese parámetro y por eso también el tema del día de hoy es la selección de dientes. ¿Cómo voy a seleccionar los dientes? ¿Sí? ¿Cómo voy a seleccionar la línea media? O sea, todo proceso te va a llevar a un final de rehabilitación. Entonces, esto es de verdad, quisiera yo expresar todo, pero sé que no puedo en 1 hora y fracción, pero sí decirles que un referente para tomar la línea media no va a ser la nariz, es el filtro. ¿Por qué? Porque la nariz puede estar desviada, puede estar operada, a lo mejor por un golpe se desvió y yo estoy tomando en cuenta la nariz. Y no, el filtro es fijo y salvo que por un golpe se haya perdido el filtro, pero normalmente el filtro, sí, facialmente es lo que nos da la línea media. Intraoralmente, lo que nos va a dar la línea media va a ser la papila incisiva. Entonces, a mí me gusta marcar mucho mis modelos. Ahorita en un momento me van a hacer un paneo para que vean cómo lo voy haciendo. Y a mí me gusta hacer muchas líneas topográficas, me gusta rayar mucho el modelo, porque en base a que yo voy marcando mi modelo, me voy dando cuenta, como un topógrafo cuando va a construir una casa, saca su nivel, saca la línea, para que no quede, quede desfasado. Bueno, es lo mismo que hacemos con el terreno protésico. Tratamos de ajustar lo más que se pueda con líneas. Eso a mí me ayuda muchísimo. Entonces, una de esas líneas, pues son estas 3 líneas. Yo marco mi soporte primario, que es la línea negra, y de ahí coloco el rodillo. Puede ser prefabricado, el que tú gustes. En el caso mío, yo lo voy a hacer con cera, ¿sí? Con una plaquita de cera toda estación, y obviamente vamos a hacer un rodillo personalizado para darle una forma descendente y sea paralelo a mi plano de Camper, que es el que vamos a tomar como referencia para elaborar una dentadura. Así como frontalmente vamos a ver nuestro plano bipupilar. Entonces, vamos a seguir con este video. Ahora vean la diferencia de la parte del maxilar. Ahora vean la mandíbula. El soporte primario aquí sí es sí o sí. O sea, ¿qué quiero decir? Que aquí el rodillo yo no lo voy a sacar como en el superior. Este rodillo sí me va a tener que quedar y bien sobre el soporte primario, porque acuérdense que las cúspides palatinas son las que van a hacer contacto, ¿sí?, con la mitad de mi soporte primario. ¿Por qué? Porque voy a poner el ejemplo. Esta es mi mandíbula, ¿sí? Esta es mi mandíbula, pongo este bicolor. Si mis fuerzas oclusales están sobre el soporte primario, el bicolor no se me va a desplazar. Pero si yo coloco y hago una fuerza, ¿sí?, un vector de fuerza, así, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Va a doler, le va a doler la dentadura a la paciente. Y es cuando nos sentimos frustrados, porque a veces hay pacientes que se le pregunta que cómo está, porque me lo dicen en los cursos que damos. Le preguntan
¿Cómo le va con su dentadura? Y la paciente, todo muy bien, solo que me la quito para comer. De verdad, eso yo lo escucho muy frecuentemente. Entonces, aquí estamos hablando que la estética no tiene que estar peleada con la función, al contrario, primero es la función, primero es la función. Y obviamente, sin dejar a un lado la parte estética. Por eso el día de hoy nos vamos a enfocar a la selección. ¿Cómo tomamos nuestros dientes? O sea, a ver, yo pregunto como dentista, ¿qué indicaciones le das al técnico dental para colocar tus dientes? O sea, ¿qué le decimos al técnico? Nada, solamente le damos unos modelos y él que haga todo el trabajo. Y te selecciona los dientes. Yo no quiero decir que sea mal, pero él lo hace en base a unos modelos, en base a algo que tú no le diste de información. Y es ahí cuando las fallas vienen, porque no estamos en el mismo canal. Llega articulada la dentadura y lo primero que haces es colocarla y ver y le dices al técnico, ¿sabes qué? Tus dientes están demasiado grandes. ¿Sabes qué? Tus dientes están demasiado claros. ¿Sabes qué? Tus dientes son muy rectos. ¿Por qué no tuvimos esa herramienta? Porque el técnico está haciendo ese trabajo que es cuestión del clínico. Y yo lo digo sin enojarme, no estoy enojado. Simplemente que a veces es frustrante que como clínicos no tengamos esa información. Nosotros vamos, lo pedimos, el técnico va, lo pide en el depósito le dicen que tienen un diente muy similar pero más pequeño o muy similar pero más grande. Ah, pues entonces deme ese diente y entonces el del depósito es el que está seleccionando los dientes. O sea, cuando fue una responsabilidad del clínico. Entonces, por eso en la segunda diapositiva que pasé, que dice que debes de ser realmente tenemos que ser disciplinados. Si vamos a hacer una dentadura, debemos de ser disciplinados. O sea, disciplinados en todos aspectos. Porque a veces también hasta el tiempo no le damos al paciente como tal y a veces nos encontramos con que solamente hicimos que ocluyera y así como me mandó el rodillo el técnico dental, se lo coloco al paciente, le digo que cierra, marco línea media, caninos y vámonos. Ya no tomé una dimensión vertical, ya no lo llevé al paciente a una relación céntrica. Entonces, el tema de hoy no es eso, pero podemos hablar después en otra invitación que nos hagan. Hoy nos vamos a enfocar más a la parte también de la selección de dientes. Y esa diapositiva yo la coloco y pongo la nomenclatura de los dientes, ¿sí? De los dientes, y todo tiene una lógica. Aquí podemos ver que el incisivo central superior mide 10.5 a 11 milímetros y mis rodillos los dejo de 12 milímetros el superior. Máxima, mínima 9. En posterior, de 5 a 8. Estoy hablando de la parte superior. Eso me va a dar una inclinación y esa inclinación obviamente voy a llevarla a este plano. O sea, vean cómo de acá brinco acá. Porque tiene que ser paralelo, porque por las inclinaciones. Se imagina, si yo le estoy dando una medida al rodillo superior anterior de 12 y al posterior de 8, pues obviamente de la parte frontal, de la parte labial, es más grande y de la parte posterior es más pequeña y entonces tiene un plano descendente que nos va a llevar a el plano de Camper, que es un plano referente para prostodoncia total. Entonces es la forma como yo voy elaborando mi protocolo en prostodoncia total. Entonces, de ahí, pues obviamente me voy a brincar esta y de ahí nos vamos con la selección de dientes. ¿Cómo seleccionamos nuestros dientes? Yo, dentista, tengo que mandarle esa información porque yo tengo al paciente. O sea, vean aquí, el paciente es nuestro, esa información es nuestra y nosotros le mandamos esto al técnico dental. También lo podríamos hacer aquí, pero muchas veces es un paso tan importante como cualquiera de prostodoncia total desde la impresión primaria. Todo es importante, por eso a las conferencias que yo doy o a los talleres que yo doy o a los cursos que doy, sí le llamamos análisis, diagnóstico y planeación, que son las claves para el éxito. Porque si tú no haces un diagnóstico, no puedes avanzar. Si no haces una planeación, mucho menos. Entonces, sí necesitamos tener diagnóstico, análisis y planeación para poder ejecutar. En este caso, tenemos el ala de la nariz
¿vale? Y vamos a medir del ala al ala, ¿sí? Y entonces vean lo que va a pasar, que vamos a partir al diente longitudinalmente, al canino, y entonces tendremos que agregar 2.5 del lado derecho y 2.5 del lado izquierdo para que sean 5 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si del ala de la nariz al ala de la nariz midió 40 milímetros, vamos a seleccionar unos dientes que tengan 45 milímetros. O sea, 2.5 de lado, 2.5 del otro lado. ¿Cuál fue mi referente para mi línea media? El Philtrum. Obviamente, si la nariz no está desviada, también podríamos, como en segundo término, hacerlo referente. Yo lo tomo con 3 cosas, ¿sí? El Philtrum, la nariz, bueno, a ver, en orden. El Philtrum, en primer lugar. Papila incisiva, la segunda intraoralmente, y la nariz en tercer plano. O sea, verifico que realmente no me falle mi línea media, porque de aquí parte todo. Si yo no articulo de esta forma, mi nariz se va a estar desviando. Entonces, esa es la forma de hacerlo y obviamente se ve reflejado acá. Entonces, de esta línea, vean, aquí se prolonga al ala de la nariz, hacemos un corte y esta línea tiene que ser paralela con la del lado contrario, medimos y entonces ahí es a donde nos da. Ahora, bien, vamos a ver qué otro dato importante nos va a servir para la selección de dientes. Línea de la sonrisa. Eso es indiscutible. Y muchas veces, ¿cómo vamos a tomarla? ¿Sí? Yo les pongo el ejemplo que por primera vez, a veces el ejemplo que les pongo es, cuando estamos en un curso, le digo, doctora, ¿cómo te llamas? Fulana de tal. ¿Eres casada? Sí, le digo, platícame, cuando conociste a tu esposo, ¿cómo le sonríes? Por primera vez. Y me dice, no, pues, no sé, no muy expresiva. Así es, porque si te imaginas, ríes con todo, entonces entonces esa sería una sonrisa alta, media y baja, ¿sí? Yo lo hago con una línea de la sonrisa media, porque no sé si les ha pasado que vemos a pacientes con dentadura, pero parece que no tiene dentadura. O sea, no se le ven los dientes. Tiene que reírse mucho, mucho, una sonrisa muy alta para saber que tiene dientes, porque no tomamos la parte de la línea de la sonrisa. Entonces, sí es importante ese dato, línea de la sonrisa, línea media, línea intercanina, y de ahí también podríamos ya tener toda esa información lista para llevarla al articulador semiajustable y darle ya el toque artesanal, lo que platicaba ahorita en un momento con la doctora, que obviamente hoy podemos hablar de la parte digital, pero como yo no tengo un sustento que diga, yo he puesto ya dentaduras y les digo que esto funciona. Yo creo que en un par de añitos estaremos hablando de eso. Pero hoy te puedo decir que el técnico dental juega un papel muy importante porque es el que le da el toque artesanal, es el que le da ese giroversión al diente, es el que le da esa línea de la sonrisa, es el que le da esa estética, es el que le da esa función. Entonces, pero si no tenemos un articulador semiajustable, tampoco vamos a llegar a eso. O sea, todo te va a llevar de la mano. También otro dato importante para tomar selección de dientes es también en el irnos al surco nasogeniano y sacar una línea, por decirlo, una oblicua, y de ahí ya no agregas 2.5 ni 2.5. Hay varios métodos, hay varios métodos. A mí el que me funciona, de la le agrego 2.5 y 2.5. Y bueno, para iniciar con la demostración, a mí me gustaría que si me apoyaran a poner la cámara para que vean lo que vamos a hacer y decirles cómo voy a hacer unos rodillos personalizados con una placa de cera toda estación, ¿sí? Con esta voy a hacer unos rodillos personalizados para poder llevar a dimensión vertical y a una relación céntrica.
A ver, si gustas, esto lo puedo hacer para allá, sí. Okay. Tenemos muchos saludos, doctor. Pues si quieres hacemos Mucha una pausa gente en lo te que está me tomo saludando. una agüita. Eddie Cruz desde Oaxaca, Rocío Betanzos Rodríguez desde Veracruz, Beatriz Moreno, Ciudad de México, Marta Marín desde Puebla. Y bueno, pues tenemos mucha gente conectada y te agradece todo, pues ahora sí que todos los conocimientos que estás compartiendo. Doctora, perdón, hoy tenemos que compartir porque en el hoyo no va a servir nada de esa información. Así es. Tenemos que compartir y para eso estamos. Bueno, pues vamos a marcar estos modelos. Fíjate nada más cómo te voy a elaborar. Para ser breve, no sé cómo vayamos de tiempo. Vamos muy bien, doctor. Perfecto. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya tengo mi placa base. Ya no pasé esa diapositiva, pero esta placa base se ve a contraluz transparente porque está calibrada a 1.5 milímetros. Yo te aconsejo que siempre calibres tu placa base, porque si tú la dejas muy gruesa y tu dimensión vertical de tu paciente se va a la mínima, te voy a poner el ejemplo, en la parte superior es de 9 a 12, que se vaya a 9, y tú tienes que seleccionar unos dientes pequeños, cérvico-incisalmente. Pero ¿qué crees? Que ya no te va a entrar. Vamos a poner el ejemplo, voy a quitar esto de acá, y te voy a poner el ejemplo, que el rodillo de acá tenga las mínimas, tenga 9 milímetros, porque ya tomaste tu dimensión vertical. Es un ejemplo. Entonces, tú al colocar un diente ya no va a entrar acá. ¿Por qué? Porque tu placa base la dejaste muy, pero muy gruesa. ¿Y qué crees? Que luego estás ya articulando, ya cambiamos ese concepto, bueno, espero que me lo entiendan, de el enfilado, ya está quedándose obsoleto de mi vocabulario en cuestión de prosodoncia total. Entonces, al articular los dientes, luego no entra el diente. Vamos a suponer, vean, otra cosa importante. Vamos a colocar estos dientes son una nueva línea de dientes que se llama Isotec, de 4 capas de resina, son totalmente bonitos, hermosos, translucidez, vaya, ergonómicamente están bien bonitos, la anatomía, la verdad que me han encantado, sí, son de 4 capas de resina y lo que más me ha gustado, que vienen graduados a 20 grados. Para esos pacientes de poco reborde, bueno, pues vamos a colocar 0 grados, pero también podríamos colocar dientes de 20 grados, es lo que me ha gustado. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Que yo quisiera colocar este diente, pero oclusalmente ya no me deja. ¿Qué tendría que hacer? Desgastar mi placa base. Y al desgastar mi placa base, contamino todo mi plano de oclusión. O sea, toda la viruta se va quedando y entonces ya no voy teniendo un asentamiento correcto. Por eso es importante, antes de llegar a el articulado de dientes, debemos de calibrar nuestra placa base. O sea, es tan sencillo como eso para ya no estar contaminando la cera. Ahora bien, voy a marcar mi terreno protésico y dentro del terreno protésico vamos a encontrar mi papila incisiva. Aquí está mi papila incisiva, aquí está el rafe medio, vean, ¿sí? Aquí está la tuberosidad del maxilar, aquí está la otra tuberosidad, y vean qué bonito se marca, no sé si puedas acercar la cámara, y aquí se ve, ¿sí?, una saliente que es el ligamento pterigo maxilar, vean, aquí, ¿sí? Ahora bien, vamos a checar el frenillo vestibular, que está aquí, aquí está el vestibular, y de acá para acá, ¿sí?, tenemos el espacio coronomaxilar, súper importante para la retención de la dentadura. Muchas veces este espacio debe abarcar todo esto. Voy a pintarlo para que sea más notable. Ese espacio es el espacio coronomaxilar. Si no respetamos ese espacio en grosor, estoy hablando el grosor, probablemente nuestra dentadura se va a desalojar. Acuérdense, la dentadura superior se va a retener
por parte periférica, o sea, ¿qué quiero decir? Todo esto, y parte basal, post-down. Puedes tener un buen post-down, pero te puede fallar el grosor. ¿Y qué crees que va a pasar? Se te va a desalojar tu dentadura, se te va a caer. Entonces, todo es importante. Puedes tener toda la parte periférica, pero ¿qué crees? Que el post-down no lo tienes bien registrado. Y el post-down es diferente de todos los pacientes. Normalmente te dicen que es a nivel de las foveolas palatinas, pero si hay, dependiendo de la bóveda palatina, si es profunda o si es cero, todo va a depender. A mí me gusta mucho el tema que maneja el doctor Alfredo Quintero de aponeurosis palatina. Él maneja la aponeurosis, ya me estoy metiendo en otro tema, pero es importante conocerlo. Vean, aponeurosis palatina, y él dice que necesitamos marcar, esa es como un cinturón, pero hay que detectarlo. Yo normalmente, como lo hago, le tapo la nariz al pacientito y le digo que sople precisamente por la nariz, que abra la boca, y entonces voy a ver el límite entre la movilidad tanto del velo del paladar, tejido blando, y el tejido duro. Bueno, yo marco con un lápiz de los que ocupan para hacer cirugías estéticas, lo marco, y también le digo al paciente que diga la letra A prolongada. ¿Para qué? Para que vibre el paladar. Entonces, una vez teniendo esta información, vamos a replicarla en nuestra placa base. Entonces, tanto es importante el espacio coronomaxilar como toda la periferia, como el post-down. Vuelvo a repetir, podemos tener todo el sellado periférico, pero si no tenemos el post-down, no vamos a tener retención en esa dentadura. ¿Por qué? Porque este grosor que me dé, si el acrílico, ya cuando tenemos la dentadura terminada y pulida, ¿qué creen que va a pasar? Este espacio, por eso tiene que ser a boca cerrada. El concepto de boca abierta no creo que sea lo mejor. Hoy en día tienes que manejar una impresión a boca cerrada para que se registre todo este espacio coronomaxilar. ¿Por qué? Porque el músculo bucinador, el orbicular de los labios, entra a la dentadura, le dices al paciente que cierre y esto aprieta. Y entonces va a ser mucho más práctico y mucho más eficiente que la dentadura quede estable. Entonces, esa es la parte importante. Ahora, el tema es otro, el tema es la selección de dientes, los rodillos. Entonces, vamos a marcar, ¿sí?, todo mi soporte primario. Es mi soporte primario, ¿ok? Y les comento que 2/3 partes del rodillo, 2/3 partes van hacia vestibular y 1/3 parte va hacia palatino. Ahora bien, mi referente, papila incisiva. La papila incisiva juega un papel súper importante para la colocación de los dientes. ¿Por qué? Porque si tenemos un maxilar cuadrado, se van a colocar a 8 milímetros. Si tenemos una bóveda, un paladar ovoidal, se van a colocar a 9, y si tenemos un paladar triangular, se va a colocar a 10 milímetros. Dirán, wow, de aquí para acá 10 milímetros va a quedar muy vestibularizado. No, ya es contando lo que viene siendo el talón. O sea, ejemplo, si esto me mide 8 milímetros, ¿sí?, vestíbulo palatino, yo tendría que ponerlo 1 milímetro por adelante de la papila, porque el ejercicio que yo les digo muchas veces a los alumnos, de los cursos que damos, de las clases que damos, que se toquen con la punta de la lengua en dónde está la papila incisiva, por adelante o por atrás de los incisivos, por atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que ir por adelante los dientes. Obviamente, por la pérdida de hueso que tuvo, por la atrofia que fue de forma centrípeta, esto se colapsa, y obviamente para eso es el rodillo, para darle ese soporte labial. Entonces, no estaríamos poniendo aquí el diente, porque si yo lo pongo, ok, aquí, ahí. Si yo coloco el diente sobre mi soporte primario, ¿qué estaría pasando? Que aquí pongo mi central, luego pongo mi lateral, luego pongo el canino, luego pongo el primer premolar, luego pongo el segundo, luego pongo mi primera, y ojo también, qué bueno que llego a este punto. Tuberosidad.
vamos a marcar, les digo que yo rayo mucho mis modelos porque marco mi terreno protésico para darme una idea de dónde estoy trabajando. Vean, esto es la tuberosidad, o sea, en algún momento aquí estuvo la tercera molar, la famosísima muela del juicio, ¿sí? Entonces, yo no voy a llegar hasta esa parte. Por eso es importante también seleccionar los dientes para cada paciente. Muchas veces nos vamos en línea con la nomenclatura que nos mandan las casas comerciales. Ejemplo, nos vamos modelo A25 o A26 y 32M y listo. No, necesito medir de dónde me quedó mi canino a esta línea y probablemente tenga que colocar unos más pequeños o bien unos más grandes, pero todo va a depender de estas dos referencias. Obviamente, ya no me quiero meter en rollos, pero a veces lo que tenemos que hacer es omito el primer premolar, pongo el segundo premolar, pongo el primer molar y pongo el segundo molar, porque la parte posterior es a donde tenemos la mayor fuerza, porque tenemos al músculo al macetero, tenemos al temporal y los vectores de fuerza son tremendos en esa parte posterior. Por eso la oclusión tiene que ir marcada bien destinada. Normalmente, déjame decirte que yo lo que hacía, el error que estaba cometiendo era omitir mi segunda molar, y en oclusión, sí, eso no es tan bien, lo mejor no es eso. Lo ideal es colocar los 4 posteriores, los 2 premolares y los 2 molares. Pero bueno, aquí a lo que voy, que aquí, si yo marco esto, cierro mi arco. Cuando quiera colocar o empezar el articulado de la parte inferior, me voy a hacer una oclusión lingualizada, pero destinada a... la oclusión lingualizada no es mala. La oclusión lingualizada es bien, pero para saber a qué tipo de paciente. Pero en este caso, si yo la predestiné porque cerré mi arco, por no colocar bien mi incisivo central, ya cometí el primer error. Y de ahí se cometen todos los errores habidos y por haber. Bueno, voy a hacer un poquito de ruido, voy a agarrar el micromotor y lo que vamos a hacer aquí, o lo que yo hago para identificar mi papila incisiva, vean, marco, aquí se marca muy bonito, y vamos a perforar mi placa base. ¿Para qué voy a marcar la placa base? Para identificar mi papila incisiva. Vean, hago un hoyito, bueno, es amplio, tiene que ser amplio, tiene que ser amplio porque muchas veces lo queremos así apenas y marcar y no es lo mejor. Vean, ya que marqué mi papila incisiva, hago una línea horizontal, vean, aquí en la papila incisiva. Pongo mi placa base y aquí tengo identificado, ¿sí?, de dónde voy a partir para mi rodillo. O sea, normalmente el rodillo, si tú lo colocas sobre el soporte primario, a ver, lo voy a pintar azul para que no se pierda con el... Si yo no identifico esto, yo me voy a colocar mi rodillo acá, aquí, y entonces voy a cerrar mi arco. Y probablemente el perfil que tenga mi paciente va a ser un perfil recto, o sea, va a estar totalmente así, recto. Yo lo que quiero es darle ligeramente una angulación, ¿sí?, en grados, ¿sale? ¿Para qué? Para que tenga soporte labial y obviamente eso lo vamos a ver con los métodos para tomar mi dimensión vertical, que yo manejo, lo que he aprendido es manejar dos métodos, el método objetivo y el método subjetivo. Dentro del método objetivo podemos decir que tenemos el milimétrico, cefalométrico y cranométrico. Obviamente yo me voy por el milimétrico, medidas milimétricas del doctor Willis, con eso me voy. Inclusive tengo una regla de Willis para medir la pérdida de dimensión vertical y todo esto que hacemos. Y el método subjetivo, pues obviamente es la estética, qué tanto se ve mi labio proyectado hacia vestibular, qué tanto se ve corto mi rodillo. Eso es lo que yo veo en la parte estética. Llamar una línea blanca es cuando le decimos al paciente que se ponga en una posición en reposo y me quiero imaginar que me esté enseñando
3 milímetros de rodillo. Esa es una línea blanca que para un paciente de 80 años eso es muy, muy falso. Tenemos que tener casi al ras del rodillo superior el labio, o bien por abajito 1 milímetro, no más. Así es el concepto que yo manejo en cuestión de estética, en cuestión fonética, y todo esto me va a llevar a marcar mi papila. Y ahora te voy a enseñar, mira, lo más práctico es que aquí pues estamos en la fábrica y me pueden pasar unos rodillos prefabricados, la verdad también son bastante buenos, pero yo te quiero enseñar cómo puedes. Tú te imaginas que quieres hacer unos rodillos el domingo y se te acabaron, y dices, no tengo rodillos, pero tengo cera, toda estación, cera, ¿sí? Aquí esta cera, dices, bueno, yo agarro mi cera y voy a medir 10 milímetros, ¿sí? Ya lo tengo marcado, 10 milímetros. Y de este lado otros 10 milímetros, ya marqué hace un momento para también agilizar el proceso, y marco una línea, y me hicieron favor de prestarme este cuchillito, muy bueno, por cierto, y vean, marco. Ahora vean lo que vamos a hacer. Caliento la cera, ¿sí? Y con mucho cuidado, a ver, si nos remontamos a la diapositiva de las dimensiones de los rodillos, la máxima medida son 12 milímetros para el superior anterior, 12 máximo, 9 mínimo. ¿Ok? Primero marco mis 12 milímetros y ya después le doy esa inclinación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rodillo, esta plaquita base, si yo la corto a 10 milímetros, 10 de acá y 10 de acá, hago una línea horizontal, me van a quedar 12 milímetros de grosor. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo mi rodillo superior. Ojo, caliento, vean. Aquí, ¿cuál es la situación? Yo les comento, tengan control de la cera. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco demasiado en el mechero, la voy a derretir y ya no me va a servir. Vean, ya está calientita, ¿sí? Y vamos a ir doblando poco a poco. Si se dan cuenta, yo no hago tanta presión, ¿sí? Simplemente, vean, doblo un poquito, todavía no lo estoy pegando, ¿sí? Doblo un poquito, vean, vuelvo a abrir, ¿sí? Paso el calor por la parte interna, vean que ya esté brillosito, y la empalmo. ¿Esto para qué me va a servir? Sí, esto me va a servir para que entre doblez y doblez no se me despegue, porque es a veces que pasa que ya en el consultorio estamos haciendo la prueba, ¿sí? Vamos a tomar dimensión vertical, relación céntrica, ya tiene el paciente los rodillos en boca, y al cerrar, chin, ya los despegó. Para que no pase eso, vean, vamos a calentar la cera, doblo y aquí caliento un poquito más. No estoy comprimiendo la cera, simplemente estoy doblando. Vean, delicadamente trato de hacerlo. Aquí me conviene utilizar un exacto. En este caso, bueno, tenemos este cuchillito, es un poquito más grueso, pero ya en el laboratorio, ahorita es una demostración. La verdad que tuve ahí una situación en el aeropuerto, pero bueno, ya aquí estamos solucionando esto. Y vean, vuelvo a calentar y vuelvo a doblar. Y así, sucesivamente, voy haciendo mi rodillo. Vean, luego caliento mi espátula, vean, aquí se sale, pego un poquito, ¿sí? Y de ahí vuelvo a marcar mi rodillo. Nuevamente, vuelvo a calentar y vuelvo a doblar. Entonces, estos dobleces que estoy haciendo me van a dar una dimensión de 12 milímetros. Si recuerdan que son 12 la máxima del rodillo superior anterior. Entonces, vean, nuevamente, esto es cuestión de práctica, nada más estar haciéndolo. ¿Qué pasa? Que luego, si tú comprimes mucho tu rodillo, pues obviamente como está caliente la cera,
pues lo vas a adelgazar y ya no vas a tener esa información, ya no vas a tener ese grosor, entonces tienes que estar agregando. Entonces, si tú lo haces así, tal cual te lo estoy diciendo, 10 milímetros de ancho, tú vas a tener un rodillo súper en muy buenas medidas. ¿Sí? Entonces, aquí ya compacto y podremos checar y la medida aquí la tenemos. ¿Sí? Aquí de 12 milímetros, vean, ahí está, comprobado, 12 milímetros, lo hacemos así, y yo le llamo sellar. También tengo una espátula con una base, pero bueno, tenemos esta, vamos a calentar, y te voy a robar unas servilletitas, para no chorrear tanto el campo. Vean, voy a calentar mi espátula. Yo lo hago con una espátula fija. El día de hoy, bueno, mira, vamos a ocupar esta espátula, pero únicamente voy a sellar. ¿A qué le llamo el sellar? Estos dobleces, ¿sí? Porque se te puede despegar. Ojo, importante, antes de que selle. Muchas veces me lo hacen hacia el rodillo. Y entonces esto está mal. ¿Por qué? Porque muerde el paciente y se abre el rodillo. No, el doblez tiene que ser, los dobleces tienen que quedar puestos en la parte oclusal, ¿sí? Sobre el reborde. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar a que el rodillo se esté abriendo. Entonces vamos a calentar. Tiene que estar bien calientita la espátula. A esto le llamo que tengas un buen control de la temperatura. Si tú no calientas bien tu espátula, calienta tus rodillos. Vean, únicamente voy a pasar la espátula, ¿sí? Y vean el sellado que tenemos. Ahora lo vamos a hacer del lado contrario. Y lo mismo. Paso y sello. Sello esta situación, aquí vean. Y entonces, al pasar este sellado, lo que estoy provocando, que mi medida que me quedó de 10, al sellar le quito 1 milímetro de esta parte y 1 milímetro de esto. Entonces me queda un rodillo de 8 milímetros de grosor y es como tener unas pistas planas para el paciente. Tenemos pacientes con desviaciones mandibulares por la pérdida de dimensión vertical, ¿sí? Ya con una afección en la articulación temporomandibular. Entonces a veces es difícil llevarlo a una relación céntrica. Entonces para mí me ayuda mucho. Ven, está calientito el rodillo, entonces lo que hago es caliento un poquito más y doblamos. Vean, doblo mi rodillo, ¿sí? Lo presento, únicamente presento, porque normalmente me gusta presentar el rodillo superior y después el inferior para poder empalmarlos y que tengamos excelente compatibilidad por lo que hicimos con el rodillo, que compensamos la atrofia tanto del maxilar como de la mandíbula. Cortamos el rodillo, vean, vamos a colocarlo y lo presentamos en el superior y aquí le damos, abro un poquito, porque acuérdense que 2/3 partes del rodillo superior las llevamos. Obviamente, si tiene una atrofia muy severa, no podemos hacer esto porque nos vamos a salir del soporte primario. O sea, no es una ley, probablemente es analizar, planear, ¿sí? Y diagnosticar. Si nosotros no hacemos, entonces de acá corto mi rodillo en la parte posterior sin llegar a la tuberosidad del maxilar. Del lado contrario hacemos lo mismo, ¿sí? Ahí está. Y entonces ahora vean esta línea tan importante que fue el marcar la papila incisiva. Si yo no tengo una referencia de este espacio, ¿qué creen que pudiera pasar? Que me voy más hacia palatino, así. Y lo pongo sobre el soporte primario. Lo llevo a boca y ¿qué creen? Que en el consultorio le estoy agregando cera porque no tomé en cuenta la pérdida de hueso del paciente. Entonces, lo que tratamos de hacer es
que tus rodillos prácticamente vayan personalizados con las medidas exactas para que de ahí partas. No quiero decir que ya con estas medidas llegas y ya no tomas dimensión vertical, relación céntrica. No, no, no. Esto te va a ayudar a mejorar en cuestión de exactitud. Vas a tener un protocolo de saber cómo iniciar y cómo terminar. Porque ¿qué pasa si tú no tomas medidas? Tú haces tus rodillos, los llevas a boca y lo primero que es que te quedan muy largos también. Y entonces tienes que estar quitando cera y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, de aquí lo que hago es marco 2 líneas. Vean, aquí estoy en esta línea, ¿sí? Que da la tuberosidad, me guío del lado contrario, marco. Ahora sí, retiro y así me tiene que quedar mi rodillo personalizado. O sea, sin ponerlo en el soporte, ligeramente, ligeramente hacia vestibular para que no tengamos un perfil recto, ligeramente. Entonces, quito el rodillo y a veces, si yo quito el rodillo y no coloco estas líneas, probablemente al asentar mi rodillo y pegarlo, probablemente ya no tengo esta referencia y lo pegue por acá. O lo pegue por acá. O lo pegue para acá. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ya con estas líneas que hice en posterior bilateralmente y en la parte anterior, voy a calentar un poquito cera que me sobra de mi placa base, ¿sí? Y tan bonito que se manipula. La verdad que me encanta esta cera que se manipula y la verdad que viene por, dependiendo si la quieres suave, media, dura. Vean, doy un bañito de cera, ¿sí? En la parte del acrílico de la base. Solamente es lo que tengo que hacer, dar un ligero bañito de cera toda estación, de la misma que me ha sobrado, y ahora sí, con mi espátula o con tu instrumento que te acomodes más, lo que vamos a hacer es calentar muy bien, ¿sí? Hacer esto y pegar. Ya tenemos estas referencias y entonces lo pegaremos de esta forma. Vean, ahí está. Y como todavía está calientito el rodillo, lo acomodamos, ¿sí? Para que sea armónico, ¿sí? Para que tenga buen arco. Empezar ahí bien. Vean, ya quedó ahí pegado, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es ir sellando el rodillo. Y sobre todo, con esta cera sobrante, mido unos 10 milímetros. Ya ahorita lo estoy haciendo así como al ojo clínico, para ya empezar con el articulado. No sé cómo vayamos de tiempo. ¿Tengo otras 3 horas? No, pues ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? O sea, hablo hasta por los codos, pues. Sí, gracias. A ver, si quieren, en lo que me tomo un traguito de agüita, leemos y ya para seguir. Me comenta, ¿ya lo aprendí? Me comenta Nancy Ontiveros, Doc, una vez que ya tenemos placa base con rodillos, ¿con qué material podemos hacer verificación y sellado? Mira, yo estoy ocupado. Sí, ya sé por dónde vas. Yo creo que es hacer unas guías para el montaje en el articulador. Mira, pues, ¿con qué lo vamos a hacer? Yo la verdad te soy sincero, doctora, yo lo hago con putty, de MDC, yo lo hago con polivinil siloxano, que es putty, pues es pesado, porque la verdad, si lo hago con me gana el tiempo y aparte está un poquito más duro. Con el putty, sí, el polivinil siloxano de la marca de MDC, con trabajo súper bien. ¿Cómo lo hago? Fíjate, a ver, si es esto lo que tú me estás preguntando. Obviamente no lo hice en esto porque es una demostración de el articulado, pero lo que hago es, hago una muesca, hago aquí para acá, quito este bloque y quito este otro bloque. Pongo un poco de adhesivo para cucharilla,
le pongo adhesivo y pongo el siloxano. Y aquí en el superior le hago una guía como un triángulo para que cuando el paciente le diga que cierre, espero 5 minutos, polimeriza y de ahí abro y ya se me queda mi llave. No sé si a eso se refiere. Yo no lo hago con modelina. La verdad que ya tiene mucho tiempo que no utilizo modelina, precisamente porque a veces hasta puedo quemar al paciente. Yo no creo que sea mala la modelina, simplemente yo creo que yo soy el malo. Entonces yo prefiero utilizar polivinilsiloxano, tanto el putti para hacer lo que me comenta. No sé si sea eso lo que me quería lo que quería escuchar, pero creo que eso le entendí. Hugo Rodríguez nos saluda desde Argentina y gracias a la doctora Lourdes por permitirlos en vivo. Uno aprende más de nuestra hermosa profesión. Gracias, Hugo Rodríguez, un saludo hasta Argentina. Mario Enríquez Tercena, muy didáctico para enseñar, saludos desde Guatemala. Aldo Infante, saludos desde Perú, bueno, también te felicitan. Y bueno, aquí tenemos, recuerden que estamos por varios canales, es el que leí ahorita, ¿es de dónde, Pau? Es de YouTube. Buenos días, una pregunta, ¿podría repetir el grosor de la base de registro? Esto pregunta Emir Ríos. De 1.5, de 1.5 máximo 2 milímetros para evitar que desgastemos el talón del diente cuando podemos mejor calibrar nuestra base y evitar quitarle. Es que muchas veces quitamos grosor del diente y le estamos quitando resistencia. Entonces, entre menos toquemos al diente es mucho mejor. Por eso la base tiene que ser de 1.5 a 2 milímetros, doctor. Fer Dalton Machuca. Genial ese tip polivinil, saludos. Joana Luna, gracias por la clase, saludos desde la Patagonia chilena. Ándele pues. Bueno, pues hay mucha gente conectada. Les hago los instrumentos que el doctor está manejando, desgraciadamente no pudo pasarlos al aeropuerto porque ya no podía documentar. Entonces, pero como dicen, un buen maestro con cualquier instrumento. Si nos dan limones, doctora. Exactamente. Hay que hacer limonadas. Entonces es por eso que a lo mejor hay comentarios de que los instrumentos no son los adecuados, pues es lo que le conseguimos ahorita a última hora al doctor, pero bueno, cualquier cocinero con cualquier instrumento es bueno. Así es. Bueno, pues muchísimos saludos, doctor. No, pues gracias. ¿Necesitas seguir? O... Sí, gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguirle para por lo menos terminar el articulado de la parte anterior, que les comento, es súper importante hacer prueba estética, prueba de oclusión. Para los que apenas se acaban de conectar, les comento que dentro de mi vocabulario de prostodoncia total, ya el concepto de prueba de enfilado, pues como que ya quedó obsoleto para mí, porque realmente no, yo no sé tú qué puedas compartirme, pero es la prueba que vamos a hacer. Ahorita voy a poner de canino a canino y yo te la mando para que tú la pruebes en tu paciente. Entonces lo primero que vemos es el tamaño de ponemos ya la prueba de estética y vemos el tamaño de los dientes, la forma, el color. Entonces ya no es prueba de enfilado, estamos haciendo una prueba estética. Después me regresas esa prueba y me dices, doc, ¿sabes qué? Me quedó súper bien la prueba, los dientes muy bien, línea media muy bien, síguele. Hago todo lo posterior, superior superior e inferior. Y te vuelvo a mandar tu prueba. Y lo que vas a decirle a tu paciente que ocluya, le vas a decir, cierre. Y tú te vas a dar cuenta si estás haciendo contacto cúspide-fosa. Y eso es una prueba de oclusión. Entonces, le vamos a llamar que hacemos en mi laboratorio, yo te mando la prueba estética y la segunda prueba es prueba estética y reforzamos con prueba de oclusión. Entonces, si nosotros hacemos una dentadura, si tú estás haciendo dentaduras en tu laboratorio, en tu consultorio, sí necesitas tener un articulador semiajustable, porque si no, no va a ser funcional y podemos hacer
si lo vemos detenidamente, le vamos a provocar un problema articular al paciente. Puede ser severo o puede ser crónico, pero nosotros no solamente mordemos en apertura y cierre. Tenemos que, cuando comemos, hacemos lateralidades y obviamente protruimos y todo. Por eso hay muchos pacientes que te dicen que al comer se le pasaban sus dentaduras. Tiene un porqué, porque probablemente el esquema oclusal, sí, que es balanceado bilateral, no fue hecho. Bueno, más bien no fue hecho, porque si tú lo haces en un bisagra, jamás vas a poder hacer lateralidades ni protrusiones, solamente apertura y cierre. Con este articulador tú le quitas los seguros de céntrica, ¿ve? Y puedes hacer movimientos, ¿sí?, laterales, puedes hacer protrusión, ¿sí? Entonces, esto, pues la verdad, lo puedes lograr con un articulador semiajustable y lo puedes adquirir aquí en MDC. Puedas tener uno en tu depósito, en tu laboratorio, y lo importante también es decir que ponemos guías de remontaje. Vean, para mí es muy práctico estar trabajando con este articulador. Ve, tiene un imán de neodimio en la base. Ya no tengo que, ¿se acuerdan que luego vienen? Bueno, este articulador lo puedes utilizar con imanes o lo puedes utilizar con tornillo. A veces cuando viene con tornillo y tú quieres zafar, tienes que desatornillar y de verdad que pierdes tiempo. Esto es muy práctico, lo haces con guías de remontaje, ve, que lo desmontas y yo puedo estar trabajando de esta forma. Ahora vamos a iniciar y te voy a ir platicando la importancia de el remontaje o es remontaje o ya se me fue, estaba yo pensando otra cosa. Pero bueno, lo importante es el segundo montaje que se hace precisamente para verificar, para constatar que no se alteró tu dimensión vertical. Porque si se te altera tu dimensión vertical, pudiera ser que todo estuvo muy bien, pero se te alteró en el acrilizado. Probablemente la expansión del acrílico fue mayor y ahí es a donde ya no, tu vástago incisal. ¿Qué quiero decir? Que se te sube. Dice en la literatura que si se te sube 1 milímetro, estás dentro de los parámetros normales. Pero si se te sube a 2, 3 milímetros, ya algo grave está pasando ahí. Entonces, sí es importante hacer el segundo montaje, también llamado remontaje. Entonces, ¿cómo lo voy a ir haciendo? Voy a agarrar y voy a hacer una muesca, ¿sí?, para ir quitando un poco de cera. Yo lo que hago es no quitar por nada, yo no sé, por decir, el maestro Fonoyosa lo hace con una platina transparente de acrílico, la marca y súper bien. Esa es su técnica. Pero yo creo que para mí, ya me acostumbré a llevar un protocolo y entonces dentro de ese protocolo del montaje de dientes, del articulado de dientes, es hacer una muesca, ¿sí?, así, y liberar esto. ¿Para qué? Para que jamás pierdas, ¿sí?, tu rodillo por la parte vestibular. Porque yo he visto que luego llegan a los laboratorios y quitan toda la placa base y van pegando los dientes. O sea, ahí sí lo van enfilando. Y no es eso. O sea, el tema es que tienes que respetar tu rodillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vean, de esta forma, en este caso, para poder articular los dientes, yo necesito ver 3 planos. El plano frontal, que lo estamos así viendo así, plano frontal, sí, plano horizontal. Vean, en este caso, por eso es importante ver este plano horizontal, porque me estoy saliendo de mi plano de oclusión por lo menos unos 2 milímetros. O sea, estoy por muy arriba de mi plano de oclusión. Por eso es importante siempre, a la hora de articular los dientes, ver parte frontal, parte horizontal y ver también parte sagital. En esta vista
yo voy a ver cuánto me salí de mi arco. Entonces, sí es importante ir viendo los planos para poder articular. En este caso, veo que está el diente está largo, yo lo puedo cortar, y qué bueno que pase esta situación, porque yo te voy a enseñar cómo cortar tus dientes. O sea, muchas veces, cuando no tenemos la experiencia o la práctica, cortamos el diente y lo hacemos muy pequeñito, y entonces cuando colocamos la cera, ya no tiene un talón. El talón yo le llamo a esto, y aparte los dientes por la nomenclatura te vienen. Ejemplo, de borde incisal a diente mide 11 milímetros. Del diente al talón, otros 2 milímetros, ya son 13 milímetros, o sea, en total. O sea, te lo marcan, a veces te lo marcan de esa forma. Entonces, lo que tenemos que hacer para hacer un desgaste es hacer el mismo desgaste, pero con la misma forma del talón. O sea, vean, de esta forma, lo único que estoy quitando no es largo, sino estoy quitando la parte de aquí del talón para poder asentar mucho mejor. A eso me refería. Fíjense que bueno, porque esto nos lleva a algo. Ustedes se imaginan, si yo no tuviera calibrada mi placa base, que no dejo de 5, de 6 milímetros, y no entra este diente, y estoy quitando y quitando diente y quitando diente, me quedo sin diente, me quedo así. No, por eso calibrar mi placa base desde el inicio, porque lo de menos es agarro, quito un poco de cera, ¿sí? Vean, quito esta cera y meto el fresón. Pero ¿qué va a pasar? Dos cosas. Una, el fresón se va a contaminar de cera y ya no va a cortar, y nada más va a patinar. Muy feo. Otra, voy a cortar y todo el polvito, toda la viruta del acrílico, se va a ir hacia mi plano de oclusión y se me va a contaminar. Y otra más grave, bueno, que toda la viruta que yo quite de acá, no tengo cubrebocas, todo me lo voy a chutar a los pulmones. Entonces, para hacer el recorte de la placa base siempre es recomendable ponerte cubrebocas. Entonces, son tres cosas importantes por el cual tienes que calibrar tu placa base. Y ya vean, en este caso, vamos a ver si con lo que corté del talón pudiera estar ahí. Vean, pongo el diente, parece que ahí está, vean, ¿sí? Como eran como más o menos 2, 3 milímetros, ahora probablemente ya nada más sea 1 milímetro. Ahora sí, corto un poquito la parte cervical del diente, ¿sí? Ahí está, es muy poco, o sea, no le puedo dar así de jalón, quitar 2, 3, vean, ahí está el diente, vean, ya lo vamos a colocar, y esto me ayuda mucho el desmoldar mi modelo, ¿sí? El trabajarlo así, porque a veces lo tengo en el articulador y luego sí se complica un poquito, se complica un poquito, y es ahí cuando vamos a colocar un poquito de cera. Siempre los incisivos centrales, lo superior, lo que estoy haciendo ahorita, siempre es de lo que más a veces nos tardamos, porque de ahí parte todo para que nos quede un súper articulado, ¿sí? Vean. Sí. Voy a colocar un poquito así. Si lo tengo que quitar, lo voy a quitar para dejarlo a nivel de mi plano de oclusión. Obviamente, ¿cómo se articula? Totalmente recto. O sea, no va hacia distal, va totalmente paralelo el incisivo central superior. Ahora bien, voy a colocarlo en el articulador. Vean, ahí está, vean qué bonito. Ya está pegando, vean, pegando el borde incisal con mi plano de oclusión, ¿sí? Ese es el parámetro. Mi central, ¿sí? Se va a articular paralelo, ¿sí?
se va a articular que el borde incisal pegue mi plano de oclusión. Esa es la primera condición. Ahora bien, ¿qué diente sigue? ¿Pongo el lateral? ¿Pongo el canino? ¿Qué hago? En este caso, como referente creo que sí necesitaríamos poner el de al lado, o sea, el siguiente central. El central vamos a colocarlo. Yo no me puedo ir con el lateral ni el canino porque si no, no vamos a tener referencia en cuestión. Si yo me voy con el lateral y luego el canino y luego me regreso y no están correctamente alineados, ya se me complica. Realmente yo lo que hago es poner el otro central, pero no antes, ojo, limpio mi diente porque luego vienen con un poquito de cera. Ojo, súper importante, si sé que mi placa base ya está calibrada, o sea, ya no le voy a tocar pero nada porque ya la tengo calibrada a 1.5. Si yo quiero tocar mi placa base, la voy a perforar y entonces pues mi diente va a pegar en mi mucosa y entonces ya no voy a tener tanto acrílico color rosa para que se pueda tener una unión química entre la resina acrílica y mi diente. Por eso en muchas ocasiones se despegan los dientes. En esta ocasión a mí me gusta dejar el margen de 1.5 y también a mí tampoco me gusta hacerle perforaciones a los dientes porque los voy a debilitar. Lo que tengo que hacer es pegarlos con un adhesivo diente base. Yo los coloco diente base y con eso me funciona bastante bien. Bueno, ahora vamos con el siguiente central. Si sé que este me quedó largo, pues por lo regular este también me va a quedar largo, salvo que tenga un colapso por una extracción atraumática. Ahí mi reborde se colapsó y probablemente ya no tenga que quitar en diente, tenga que quitar en cera o en acrílico. No sé si me voy explicando, no sé si tengan algún comentario, lo podemos ir, lo que diga. Listo, ahí está. Ya cortamos el talón, ya lo hice más pequeñito, como 1 milímetro o menos. Vean lo fácil que es quitar, jalar mi modelo, tiene un imán, ¿sí? Yo hago un poquito para allá mi articulador, que también me está funcionando, y vuelvo a hacer mismo método. Vean, aquí también te voy a aconsejar algo. Ve, se te está aflojando tu placa base, lo único que debes de hacer es colocar una gotita acá, ¿sí? Colocar otra gotita por acá, y colocar otra gotita por acá. Y eso te va a ayudar a que no se te esté desplazando tu placa base. Aquí refuerzo con sellar y nuevamente mismo método. Quito con mucho cuidado, con calma, voy quitando un poco de cera, no llevo prisa, bueno sí un poquito en esta ocasión, pero normalmente en la segunda diapositiva tiene que ser una disciplina. O sea, si yo no soy disciplinado, yo no voy a poder hacer esto porque al final tenemos que ser muy respetuosos por el paciente. El paciente es el que paga y hay que hacerle las cosas bien desde el principio. Entonces, sí es un método que hay que invertirle tiempo, cuidado, estar comprometidos con lo que realmente estamos haciendo, porque si no lo hacemos bien, vamos a tener un fracaso enorme. Entonces, vean, ya quité la cera, está calibrado todo, y vean qué fácil es poner el siguiente central. Ahí está, vamos a colocar un poquito de cera para que se pegue el talón. Listo. Con unas ganas de soplar. Pero ya no se puede soplar. Ahí van los bichos. Ándele. Y vean. Coloco, ¿sí? Mi siguiente central, ¿vale? Lo pego
lo presento únicamente, no lo a mí me gusta irlos pegando por la parte palatina. ¿Por qué? ¿Por qué es importante pegarlos por ahí? Porque si yo coloco cera en todo lo que es la parte cervical, probablemente la cera la pegue y eso me está tapando la parte estética y probablemente esté desalineado mi diente y no me di cuenta porque me excedí de cera. Entonces, a mí siempre me gusta ser muy limpio en ese aspecto. Ya cuando hago el festoneado, ya podemos caracterizar en la encía y todo. Y bueno, también el comentario. Luego, a mí me gusta hacer como... Creo que me van a entender que no hay encías bonitas ni encías feas. Hay encías sanas o encías enfermas. Una encía enferma totalmente enrojecida. Encía sana, rosa pálido. Entonces a mí me gusta mucho caracterizar, pero lo más natural posible. No que se vea en exceso el caracterizado, porque si no como dentadura de Halloween. Entonces lo hacemos más estético y eso se lo hacemos hasta el final. Lo importante es ahorita esto. Esto es lo más importante. Entonces, vamos a la misma situación. Creo que si haces un acercamiento, podríamos ver si estamos, si están alineados. Vean, creo que sí, ahí está. Por eso es importante los planos. Plano horizontal, plano frontal y plano sagital. Vean. Y entonces yo puedo ocupar este plano horizontal y vean lo que pasa. Ahí están. Me voy a ir guiando con esta espátula para poder checar, pero en sí al que le tengo que tener mucho cuidado es al que tengo en el articulador. Y vean, aquí me falta ligeramente bajar como 0.5. Por eso también es importante no pegar, aquí se me aflojó, esto es práctica, esto no debe de pasar, o sea, hay que ajustarlas bien, es una práctica, pero bueno, ahí está. Entonces, igual, si está pasando esto, pego esto, ¿sí? Para que no se me esté zafando mi placa base. Entonces, nuevamente, ¿será que tengas un campito por ahí limpio? Y si no, pues a lo mejor igual con una servilleta. Doctor Deyanira Piña Reina dice, ¿la placa base con qué acrílico se elabora? Ay, pues con el único, el acrílico de Nikton, el color rosa, la verdad me encanta. Y yo lo hago con una técnica, hay técnica de goteo, así como de sal, así como que ir así poniéndolo y polvo líquido, si tú lo manejas, adelante. O bien lo puedes hacer como en tortillita, con 2 losetitas de vidrio, con 4 moneditas de 5 pesos y te va a dar un grosor. A mí en lo personal me gusta utilizar el Nikton, ¿sí? El autopolimerizable. Me gusta mezclar. Yo ocupo dependiendo, ejemplo, si voy a hacer esta placa base, normalmente yo la haría con unos 6 gramos. ¿Sí? 6 gramos de polímero, ¿sí? Y 3 de monómero, 3,5, 4 de monómero. Lo mezclo, ¿sí? Y cuando empieza su etapa de filamentosa, lo coloco sobre el reborde, me humecto mi dedo y con el monómero le voy dando, así como que lo voy arrastrando, lo voy conformando. Y con 6 gramos, con 6 gramos esto lo haría. Y obviamente es la experiencia que tienes manejando los materiales, porque sí, al principio se te puede polimerizar y el medio ambiente juega un papel importante. Estás en una zona cálida, se te va a acelerar tu procedimiento y no solamente el acrílico, todo. Si estás en un lugar frío, como en el Nevado de Toluca, pues vas a tener más chance hasta de poder hacer bien tu placa base sin ningún problema. Voy a cambiar de campo, ¿sí? Muchísimas gracias.
y vamos a poner otro campito, ¿no? El laboratorio no es sucio, a veces uno es el sucio, que no es orden. Hay que ser disciplinados, hay que ser ordenaditos. Mire, qué bonito ya. Estamos en la parte del articulado. Y entonces vean que tengo que hacer es vean ahí claramente, ¿sí? Cómo le falta como 1 milímetro bajar este incisivo. Ligeramente bajarlo, pero ojo, paralelos, o sea, son rectos totalmente, rectos totalmente. Entonces, vamos a calentar un poquitito, vean. Por eso no me gusta pegarlo todo definitivamente, porque ustedes se imaginan que ya lo voy festoneando, lo voy pegando, hay que quitarlo. No, precisamente, sí, ese es el propósito de hacerlo de esta forma. Vean, caliento un poquito la cera, tengo el control de la cera. Lo que vamos a hacer es únicamente extruir. Ahí está. O sea, es mínimo, no hay que quitar todo. Y listo, tarán, ahí está, vean. Ahí está. Lo único que hice fue tener control de la cera. O sea, meter un poquito la espátula caliente, extruir ligeramente y listo. Ahora, ¿cómo se articula el lateral? Se va a articular, ¿sí?, de la manera que solo que no pegue en el plano de oclusión. O sea, ¿qué quiero decir? Que quede levantado por el plano de oclusión, punto 5, punto 3, como te guste. Ojo, la parte anterior sí es funcional en la estética, bueno, en la fonética, pero al final puedes ahí, creo, yo lo hago, es poder hacer alguna parte como giroversiones, se puede. Donde ya no lo puedes hacer es a partir de los premolares, a partir de la vertiente del canino, de la vertiente distal hacia posterior, ahí sí todo tiene que ir bien oclusalmente. En este caso podríamos a lo mejor hacer hasta un traslape, podríamos hacer algo así, ¿no? Entonces, vean, voy a ahora colocar el lateral, ¿sí?, y lo voy a presentar únicamente. Vean, ahí lo presento. Veo que pues, probablemente por ahí estemos. Frontalmente, nuevamente, lo voy a alinear. No se va a quedar así, es así como nada más presento y veo qué es lo que voy a hacer. Si yo lo dejo así, lo que estoy haciendo es irme hacia mesial. Y eso ya no se va a ver bien. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ligeramente hacia distal, ¿sí? Entonces, lo que vean horizontalmente, se ve bien ahí. Entonces, lo que hacemos es coloco nuevamente un poquito de cera, un poquito, nada más, un ligero bañito de cera, ¿sí? Y nuevamente presento mi lateral. Vean, ahí está. Ahora sí, ya tiene mejor cara, ya no está dirigido hacia mesial, ya lo dije ligeramente hacia distal. Podemos ver con este planito de oclusión, ¿sí? Vean, ahí estoy muy sobrepasado, ahí está. Estoy muy sobrepasado, o sea, ¿qué quiere decir? Que está muy intruido y eso también no se va a ver bien. O sea, realmente la función jamás va a estar peleada con la estética. Entonces, aquí es lo primero que se va a ver al paciente. Entonces, si extruyo ligeramente, vuelvo a checar, va mejorando, pero tampoco me gusta. ¿Qué quiere decir? Que como está calibrada mi placa base, ¿sí?, por eso se me intruye. Pongo un poquito de soporte con cera para que pueda extruir un poquito el lateral. Doctor Carlos Alberto Santillán Asmat dice, si falta espacio para colocar el diente, la base y no el talón del diente. Sí, claro, es lo que acabo de decir, doctor. Claro, hay prioridades. Prioridad, calibra tu placa base a 1.5. Si de ahí aún todavía, dale otra pasadita y a lo mejor lo vas a dejar a 1. ¿Ok? La última opción que yo te recomiendo es tocar el diente. Punto. Obviamente, aquí, ¿cuál es la situación? Que para evitar todo esto, calibra tu placa base.
elige tus dientes en cuestión de tamaño, de largo, en cuestión de ancho, o sea, elígelos muy bien. En este caso es una práctica, pero mira que qué bien que nos pase todo esto, porque tú te imaginas que todo fuera perfecto. No, de esto aprendemos a calibrar la placa base, a desgastar el talón, te llevo de la mano, o sea, al final creo que esto que pasa es muy bueno, pero sí, totalmente de acuerdo, tienes que tener prioridades, mejor tu placa base y no el talón del diente. Muy bien, doctor. Armando Antonio Lira Ruiz dice, pregunta, ¿cómo hacer el desbordamiento vertical? Desbordamiento vertical. Yo me imagino, yo quiero pensar que el overjet y el overbite, a eso se referirá con el desbordamiento. Bueno, lo que vamos haciendo, ya metiéndonos en la parte de oclusal, es, yo lo que hago es, primero, articulo toda la parte superior, centrales, lateral, toda la parte superior, todo. Y posteriormente, cierro la llave de la oclusión. ¿Qué es cerrar la llave de la oclusión? Pongo mi primera molar inferior, la del lado derecho, lado izquierdo, y así me voy, hasta tener un overjet y un overlap para que mi mandíbula no se trabe. Bueno, ya no terminamos. La verdad que esto es mucho. Espero tener mejor otro taller aquí. Miren estas instalaciones así tan bonitas, ya con calma, de un día, 2, 3 días. Porque yo creo que vamos a hacer segunda y tercera parte, doctor, porque la gente está súper interesada. Claro que sí. ¿Me puedo ir para allá? Y bueno, pues que sigan conectándose con nosotros. Agradezco muchísimo al doctor por estar aquí con nosotros, por haber compartido tantos conocimientos. Por favor, estén al pendiente en el canal de MDC Dental las nuevas fechas. Si el doctor acepta, vamos a hacer, esta es la primera parte, segunda parte, claro. Y la terminamos. ¿Sí? Tercera parte la terminamos, así es de que estén al pendiente. Vamos a ver, vamos a abrirnos espacio en el calendario para poderles seguir compartiendo, pues ahora sí que exprimir todos los conocimientos del doctor, que nos encantó, de verdad. Todos los que no alcancé a leer sus preguntas también, el doctor se va a dar tiempo más tarde de contestárselas personalmente. Sí, claro. Así es de que estén al pendiente, y no me resta más que agradecer al doctor Fernando Sánchez por estar aquí con nosotros, doctora, y pues compartir los conocimientos, y sobre todo por ustedes que están conectados y que quieren aprender. Me da muchísimo gusto que, bueno, son cosas que a lo mejor ya traemos, pero todo esto, como me dicen, gracias por todos los tips que el doctor nos está dando, por la nueva forma de colocar dientes, por todo lo que, bueno, pues con su experiencia nos ha podido transmitir. Gracias a ustedes también por estar conectados. No, doctora, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos al pendiente aquí en el canal de MDC. La verdad que me siento siempre en casa, la verdad el recibimiento que me dan es increíble, y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. La verdad, muy agradecido, doctora, en verdad, unas instalaciones hermosas, una gente de verdad siempre atenta, la verdad, todo el soporte que nos han dado es eso, y la verdad, por eso estamos acá, por el gran trato que nos das, de verdad, una empresa mexicana que realmente hay orgullosamente, y bueno, pues qué mejor estar aquí en MDC.